Hola, mi nombre es Ailín Rebollar Plasencia y curso el primer semestre de la licenciatura en médico cirujano en la Universidad del Valle de Cuernavaca. En este video hablaremos sobre un poco de la anatomía de las vértebras cervicales y lesiones que podemos llegar a tener en nuestras cervicales. Tenemos que saber que las vértebras cervicales se encuentran en la parte superior de toda nuestra columna vertebral, siendo las primeras 7 de esta, las cuales se dividen en C1, C2, C3, C4, C5 y C7. Posteriormente vienen las 12 torácicas y al final las 5 lumbares, proseguidas por el sacro y el coxis. Lo que nosotros vamos a estudiar hoy son las 7 vértebras cervicales de nuestra columna vertebral. Bueno, como podemos ver, nuestras cervicales se encuentran en la parte superior y como ya dije, se dividen en C1, C2, C3, C4, C5 y C7. Estas le dan sostenimiento a nuestra cabeza y hace que se pueda mover de un lado a otro. Los movimientos que nuestras cervicales permiten hacer son el movimiento de arriba hacia abajo de nuestra cabeza, el movimiento de derecha a izquierda de nuestra cabeza y el movimiento rotatorio total de la cabeza. Esto es gracias al sostén que tienen nuestras cervicales sobre nuestra cabeza. Les empezaré a hablar sobre nuestras dos primeras cervicales denominadas atlas y axis. Atlas o C1, al estar unida con el hueso occipital de nuestro cráneo, le ayuda a dar sostén a nuestra cabeza. De esta manera, nuestra cabeza está conectada con nuestra columna vertebral. El atlas es la primera de las vértebras de toda nuestra columna. La cervical axis es la prosiguiente de nuestra vértebra atlas. Está entre la cervical C1 o atlas y nuestra cervical C3. Está permitiendo que se articule al atlas. Nuestras cervicales son los huesos más pequeños que tenemos en nuestra columna, pero los de mayor movilidad. Como ya lo expliqué antes, nos dan la movilidad de toda nuestra cabeza. Vamos a ver el sistema muscular que hay en las cervicales. Encontramos los músculos suboccipitales, que se encuentran abajo del hueso occipital, que estos son recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo inferior y superior. Y la musculatoria prevertebral. En esta se encuentran los músculos recto anterior menor de la cabeza, recto anterior mayor de la cabeza o largo de la cabeza, largo del cuello, trapecio superior, esplenio y angular. Estos son todos los músculos que abarcan nuestras cervicales o que están involucrados dentro de nuestras cervicales. Los accidentes cervicales son muy comunes y estos se pueden dar con tanta frecuencia y tan simplemente que nos sorprenderíamos cada vez más, tanto por aventarnos a la alberca en un clavado, tanto en deportes de contacto como el fútbol americano, la presencia de alguna enfermedad como la osteoporosis, la artritis o alguna caída simplemente. Las lesiones en nuestras cervicales son muy peligrosos, ya que por ahí pasan, si no es que la mayoría de todos nuestros nervios de nuestro cuerpo, y al estar afectados, afectan el funcionamiento de todos nuestros cuerpos, evitándonos caminar, pensar, el funcionamiento de alguno de nuestros órganos, incluso de ver. El latigazo cervical es muy común y más de lo que parece, pero es uno de los más peligrosos. Este sucede en un choque automovilístico. Al no estar sujetos al asiento, nuestra cabeza hace un movimiento exageradamente brusco que hace que nuestras cervicales puedan presentar algún tipo de lesión como un esguince.
separando así los ligamentos o rompiéndolos. Estos accidentes también pueden pasar con cosas que hacemos en la vida diaria, como nuestra postura. En clases, muchos de los alumnos podemos llegar a afectarnos las cervicales por la postura que nosotros nos tomamos al momento de sentarnos. Estas malas posiciones forzadas y manteniéndolas por un largo lapso de tiempo hacen principalmente las contracturas musculares y son altamente dolorosas. Otra de ellas es el estrés muscular que conllevamos al tener esta mala posición, provocando la fractura de alguna de nuestras cervicales o incluso un esguince. Las posturas correctas que debemos seguir es: al estar de pie, tenemos que mantener un pie elevado y sobre nuestro otro pie mantener el peso, alternándolos unos con otros al momento de cansarnos. En las tareas domésticas, por ejemplo, al momento de planchar, que es cuando hacemos más fuerza con nuestra cabeza o en nuestra columna, la plancha debe de estar a la altura de nuestro ombligo. Al momento de caminar, nuestra cabeza debe de estar erguida y los hombros relajados, y evitar usar el uso de zapatos inadecuados o de tacón mayor a 2 centímetros. Al momento de conducir un automóvil, nuestra cabeza debe de estar 100% recargada en el asiento. El asiento debe de estar hecho 100% a nuestro cuerpo, o sea, debemos de buscar algún asiento que nos quede perfectamente. El asiento debe de estar un poco inclinado hacia atrás y buena posición en el asiento de las lumbares y de las cervicales. Otra de las causas más comunes que nosotros podamos tener una lesión cervical es por cargar objetos. La posición adecuada en la que podemos agarrar un objeto es ponernos enfrente del objeto lo más cerca posible, inclinarnos con nuestras rodillas separadas y nuestros pies también, y agarrar el objeto firmemente y levantar estirando las piernas al unísono con nuestro cuerpo. Muchas lesiones óseas que podemos tener después de alguna lesión cervical es la ridiculitis cervical, que representa el 70% de los casos de estas lesiones. Sus síntomas son dolor cervical irradiando a la mandíbula, hombros, región anterior del tórax y extremidades superiores, que son los brazos. Puede existir anomalías transitorias de los reflejos, como hormigueos o adormecimiento de los brazos u hombros. Las contusiones cerebrales, como ya dije, pasan muchos nervios, entre ellos los nervios de la cabeza. Este representa el 61% de los casos. Sus síntomas son: inicialmente se caracteriza por la confusión, la desorientación, la lentitud de respuesta. Posteriormente puede aparecer cefalea, dificultad de concentración, una gran variedad de síntomas de ansiedad, irritabilidad, insomnio, alteraciones de conducta. Puede presentarse también alteraciones vasotorias y vértigo. Otra de ellas es la hernia de discos cervicales. Esta es menos común porque representa el 26% de todos estos casos. Sus síntomas son similares a la ridiculitis cervical, pero se añade un grado mayor de espasmo muscular y limitando el movimiento. En la exploración neurológica se detecta alternaciones motoras o sensitivas permanentemente. La prosiguiente de estas son manifestaciones psiconeuréticas. Representan el 52% de los casos. Sus síntomas son conductas ansiosa, tensión muscular, debida desde el punto de vista psiquiátrico la circulación del accidente, al miedo al intento de las repercusiones médico-legales en caso. Esta sintomatología se va desarrollando progresivamente y no se detecta en las fases iniciales. Las manifestaciones psiconeuréticas representan el 52% de los casos. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué psiconeuréticas?
Al dañar los nervios que pasan por las cervicales, dañamos también nuestro cerebro y como ya dijimos en las contusiones cerebrales, puede ocasionar desorientación, confusión, lentitud de respuestas, pero en estas también se pueden presentar daños psicológicos o psiquiátricos. Los síntomas más comunes de alguna lesión cervical es la cervicalgia. Este es dolor en las cervicales que nosotros obtenemos después de alguna lesión. Nuestra contractura muscular también, rigidez y dolor al movilizar el área. Y la cefalea, como ya dije, pasan muchos nervios en esta parte, provocando también la cefalea o dolor de cabeza. Las clasificaciones de las lesiones cervicales se enumeran del 0 al 4. El grado 0 son asintomáticos, quiere decir que no hay ningún tipo de dolor. Grado 1 apenas es un dolor cervical, alguna contractura, pero no hay signos físicos aún como hematomas. En el grado 2 hay rigidez muscular y el dolor en el área afectada. En el grado 3 encontramos síntomas, signos y clínica neurológica. ¿Qué es la clínica neurológica? Podemos encontrar alguna confusión, algún retraso de respondernos, vértigo, entre otras estas cosas como desorientación. En el grado 4 ya podemos encontrar lesiones óseas como fracturas o luxaciones. Eso quiere decir que el golpe fue demasiado fuerte o la lesión fue demasiado fuerte que necesita un estudio rápidamente para que se le inmovilice el cuello para que no haga más daño del que ya hay. Para un tratamiento adecuado de las lesiones cervicales, ya que son muy delicadas y muy importantes, es 100% necesario acudir con nuestro médico más cercano. Sin embargo, la principal meta, primero, es evitar el dolor. Entonces, o cubrirlo, porque realmente no se quita el dolor. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué medicamentos tomar? Está el ibuprofeno o el naproxeno, que ayuda con el dolor y la hinchazón, o en total caso el paracetamol, que nos ayudará a cubrir el dolor, pero jamás la hinchazón. Después de esto, es lo principal que te va a recetar el doctor. Ya después verá las radiografías y tendrá un amplio conocimiento de la lesión, del área afectada y podrá dar un tratamiento más especializado al tipo de lesión que tengamos.